Egunon, herri agintariok, jaun eta andreok. Egunon guztioi eta eskerrik asko bost erronka Europa bat, Europaren etorkizunari buruzko konferentzia zikloari hasiera emango dion jardunaldiari etorri zaren guztioi. Eta bardin, streaming bidez ekitaldia jarraitzen dozuen guztioi. Nire agurra eta eskerrak ere nigaz mahai honetan dagozenentzat. Marian Elorza, Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako idazkari nagusia, eta Itziar Fernandez, Europe Direct Bizkaiko arduraduna. Hitzaldi ziklo hau Eurobaskeren eta Eusko Jaurlaritzaren apustua da. Euskal herritarrei eta gizarte zibilari ahotsa emateko Europar Batasunak datozen urteetan Europaren etorkizunari buruzko konferentziaren esparruan egin behar duen bidea proposatzeko. La conferencia sobre el futuro europeo nos recuerda al Congreso de Europa celebrado en La Haya en mayo de 1948, donde el recién creado Movimiento Europeo convocó a más de 1000 delegados provenientes de toda Europa para reflexionar sobre cómo avanzar la integración política europea y donde asistió una delegación del Gobierno vasco presidida por el lehendakari José Antonio Aguirre. Aquellos primeros europeístas vascos, tan diversos ideológicamente como lo es la sociedad vasca, optaron por la reconciliación, la paz, la libertad, la solidaridad y la democracia, frente a la gran adversidad que les tocó vivir. Trabajaron por la Europa unida y federal como único proyecto capaz de promover relaciones fraternas entre todos los pueblos europeos y el respeto a la diversidad cultural y lingüística. Pocos años después de aquel congreso, el lehendakari Aguirre decía esto: ¿Cómo no hemos de saludar con emoción y esperanza los intentos esforzados que realizan los hombres mejores de Europa en pro de la unión del continente? Nos sentimos solidarios de Europa, como varias veces os he repetido, porque nuestros problemas solo podrán tener solución en el Occidente y dentro del mismo en Europa. Esta solidaridad abarca a todos los ámbitos de la vida, desde el individual al colectivo. Nuestro concepto de los derechos humanos es el suyo, nuestro acervo cultural el mismo, nuestro sentido democrático de la vida es común y el ansia de progreso económico y social que distingue a los europeos quisiéramos verla desarrollada en nuestro propio suelo al amparo de la libertad. La Europa que se está construyendo en medio de grandes dificultades y esperanzas es uno de nuestros problemas vitales a plazo más o menos largo. Esto dijo el lehendakari Aguirre y hoy, en 2021, Europa sigue siendo uno de nuestros asuntos vitales. Y la Conferencia sobre el futuro de Europa y este ciclo y otras actividades que Eurobasque tienen en marcha en relación a este debate son prueba de ello. Aurten, Europar Batasunak Europako konferentzian parte har dezan dei egiten dio gizarte zibilari eta eraiki nahi dugun batasunari buruz bere ekarpenak egin ditzan. Horregaitik, jardunaldi ziklo honen bidez, Europako integrazioa bultzatzeko eta euskal gizarteari zer nolako batasuna eraiki nahi dugun galdetzeko. Ekarpenak Europako konferentziari emango zaizkio. Europar Batasunean dugun etorkizun komunari buruzko eztabaida sortzen lagunduz. Hausnarketa prozesu hori gaikako 4 jardunaldiren inguruan antolatuko da. Herritarrek Europaren etorkizunari buruz duten iritzia eta proposamena jasotzeko, kasuan kasu, beste erakunde eta antolatzaile batzuekin lankidetzan. En esta primera jornada que celebramos hoy junto a Europe Direct, el Gobierno vasco, el Parlamento vasco y la Universidad del País Vasco hablaremos del Plan de Recuperación Europea, una respuesta federal a la crisis, donde se abordarán los detalles del plan de recuperación impulsado por la Unión de más de 800.000 millones de euros, así como sus principales líneas maestras de financiación y la oportunidad que supone para Euskadi. En los siguientes meses, hasta la primavera de 2022, se celebrarán 3 jornadas más sobre geopolítica y el papel de la Unión en el mundo, la gobernanza y el encaje de Euskadi en la Unión, el pilar social de la Unión Europea, así como sobre conocimiento, diversidad, cultura y lenguas en Europa.
Las jornadas se repartirán entre los 3 territorios, con el ánimo de acercar el debate a la ciudadanía y favorecer la participación. Los actos contarán con la posibilidad de participar directamente de forma presencial, pero también de seguir los eventos telemáticamente y poder hacer aportaciones a través de las redes sociales. Queremos animar a la participación para que la voz de los vascos y vascas se reciba en la Conferencia de Europa con toda su riqueza y diversidad. En el siglo XXI, los vascos y vascas debemos ser, de nuevo, impulsores de una Europa capaz de sustituir los miedos por esperanzas y los desafíos globales por soluciones comunitarias. También queremos lanzar un mensaje de futuro a la juventud, a quienes debemos transmitir que Europa es un modelo político abierto, cuya estructura está todavía por definir y que será en el futuro lo que entre todos y todas decidamos. Desde Eurobasket trabajamos, por tanto, en áreas de lograr un protagonismo real, tanto de las personas como de las comunidades naturales que, como Euskadi, conforman esa realidad plural y diversa que es Europa. Y nos comprometemos a que el resultado de este proceso, todas las conclusiones, reflexiones y aportaciones recibidas se recogerán y difundirán en diferentes documentos y formatos a través de todos los canales posibles. Nire hitzak amaitzeko, eskerrik asko berriro guztioi eta egun emankorrak izan daiguzela euskaldunok eta europar hiritarrak garen heinean behar dugu eta. Eta orain, Itziar Fernández, Europa Direct Bizkaiko arduraduna, zurea da hitza. Egunon, ongi etorri denoi, eskerrik asko hemen etortzeagatik. Gracias, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada, a las entidades, instituciones que organizamos esta sesión de hoy, a quienes estáis aquí en la sala, a quienes nos están viendo a través de streaming, por supuesto a nuestros y nuestras ponentes. Gracias por estar aquí. Además, yo creo que en un día, bueno, de un poco de vuelta a la normalidad, ¿no? Un día especial también por hacer esta jornada presencialmente, que yo creo que era también importante. Para quienes, como nuestro centro Eurodirect, trabajamos por comunicar, por contar y por construir e implicar a la ciudadanía en el proyecto europeo a nivel local, desde el territorio, en el día a día, yo creo que hoy es un día importante. Es un día importante, en primer lugar, porque creo que esta jornada representa un ejemplo valioso de colaboración entre entidades, entre instituciones, entre organismos que cada uno desde nuestros lugares y con nuestras responsabilidades tenemos un objetivo común, que hoy visibilizamos en esta presentación del nuevo marco europeo, de Next Generation, pero que básicamente tiene que ver con la construcción de Europa, ¿no? Y con la construcción de nuestro proyecto. Un marco, un proyecto que bajo este ecosistema, Next Generation, es fundamentalmente, diría, la brújula, la hoja de ruta, el mapa, ¿no? Que hemos elegido, con el que nos queremos dotar para recorrer este camino desconocido, seguramente arriesgado y, desde luego, no exento de dificultades, ¿no? En uno de los momentos pues que yo creo que es de los más complejos de nuestra historia. Por otro lado, yo creo que hoy es un día importante, positivo y de valor, porque sí, vamos a hablar de Next Generation, de fondos europeos, vamos a hablar de esas claves sobre las que tanto oímos últimamente, la transformación digital, la transición ecológica, la cohesión social, la cohesión territorial. Pero sobre todo, me parece que nuestro objetivo debe ser poner sobre la mesa que por debajo o más allá, ¿no?, de estas claves, de estas estrategias, de estas prioridades, lo que queremos y lo que debemos hacer es caminar hacia una Europa mejor, hacia una Europa más social, hacia una Europa en la que lo importante sean las personas. Una Europa que habla de recuperación, pero que, y así además creo que hay que subrayarlo, que habla de transformación y de resiliencia. Me parece que estos elementos son especialmente relevantes, lo son desde luego para nuestro centro Eurodirect, porque además nuestra estructura de acogida, que es Fundación EDE de Fundació, es una entidad que, bueno, históricamente, ¿no?, lleva trabajando por la promoción y por la transformación social décadas, mucho tiempo, y que además ahora quiere hacerlo en este nuevo marco y en este nuevo contexto europeo. Por tanto, las personas y la transformación yo creo que son las claves que no podemos perder de vista. Queremos salir de la crisis, debemos y vamos a salir de la crisis, pero creo que lo que tenemos que hacer es pensar en salir más fuertes y en salir mejores. Como decía y como nos recordaba en estos días nuestra presidenta von der Leyen, la presidenta de la Comisión, salir con determinación, salir con solidaridad y salir con fortaleza, que son los mismos valores que nos sirvieron, que tanto nos ayudaron en esos meses oscuros del confinamiento, ¿no?, en los meses duros de la pandemia. Por tanto, hay que dar respuestas positivas, en la medida de lo posible, a esos desafíos que no son pocos y que tenemos por delante.
Después de todos estos meses, después del camino que, sobre todo algunos de quienes estáis aquí, sabéis que ha sido duro y que seguirá siendo complejo, ¿no?, para llegar a esta presentación, para llegar a este nuevo marco de financiación y de programas europeos, yo creo que, bueno, que solo queda decir que este no es el fin, sino diría más bien el inicio de un proceso, ¿no?, el inicio de un camino que vamos a empezar a recorrer y sobre el que os proponemos conversar en esta mañana de hoy, hablando primero del marco y del impacto en Euskadi del programa Next Generation, hablando de la transición económica, de la transición ecológica, hablando de la transformación digital, hablando de cohesión, desde luego, de cohesión social, de cohesión económica, y debatiendo y reflexionando sobre lo que puede ser esta nueva andadura, este nuevo proceso. Por tanto, esta es nuestra propuesta para hoy. Esperamos también que os interese, desde luego que os aporte, que la disfrutéis de alguna manera. Eskerrik asko berriro. Gracias por, de alguna manera, querer compartir este proyecto y espero que tengáis una buena mañana. Tarain, banai duzunean, Mariane Berra. Eskerrik asko. Eurobaskeko presidente anderea, Directeko Bizkaiko arduraduna, herri agintariok, jaun-andreok, egunon eta ongi etorri, plazerra da benetan zuekin egotea, presentzialki gainera egotea. Gaurko jardunaldiarekin 5 erronka Europa bat izenburupean, Eurobaskek eta Eusko Jaurlaritzak elkarlanean antolatzen dugun mintegien zikloari hasiera emango zaio. Maiatzaren 9an, Europar Batasuneko erakundeek Europaren etorkizunari buruzko konferentzia plazaratu zuten. Gogo eta prozesu horrek Europako herritarrak etorkizuneko Europar Batasuna nolakoa izango den hausnartzera gonbidatzen ditu. Gure tradizio europazalearekin bat etorriz, lehen Irune Zuloaga horixe ekartzen zuen gogora, horri eutsiz, bai euskal gizarteak, bai bertako erakundeak dinamika horretan parte hartu behar dutela uste dugu. Eusko Jaurlaritzak jarrera dokumentu bat prestatuko du datorren urterako, eta euskal herritarrek ere eztabaida horretan parte har dezaten 4 mintegi antolatuko ditugu elkarrekin, Europar Batasunaren etorkizunerako garrantzitsuak diren gaiak aztertuz. Con la jornada de hoy, lo decía antes la presidenta de Eurobasque, se inaugura el ciclo de seminarios que bajo el título 5 retos y una Europa organizamos de manera conjunta el Gobierno vasco y Eurobasque, y en que en el día de hoy tenemos además la inestimable colaboración de la UPV-HU y de Europe Direct. El objetivo de esta iniciativa no es otro que traer a Euskadi la reflexión que propone la conferencia sobre el futuro de Europa. Agradezco a Europe Direct y a EHU por la colaboración en la organización en esta jornada y agradezco igualmente a los ponentes, a las ponentes que van a participar a lo largo de la mañana y que van a compartir sus reflexiones y conocimiento con nosotras y nosotros. El pasado 9 de mayo, después de una larga espera, las instituciones de la Unión, Parlamento, Consejo, Comisión, lanzaron la Conferencia sobre el futuro de Europa, un proceso de reflexión de 12 meses en el que se convoca a la ciudadanía europea a que exprese su opinión sobre la orientación que ha de tomar la Unión Europea. La recién iniciada conferencia se debe entender como un paso más en aquella que inició la Comisión Juncker y tal vez en la conclusión de aquel proceso, en todo caso en sintonía con nuestra tradición europeísta, igual que lo hiciéramos ya hace 4 años. El Gobierno vasco elaborará para el próximo año un documento de posición que hará llegar a la conferencia, pero en todo caso entendemos que la sociedad vasca no puede quedarse al margen de esta dinámica y, por lo tanto, con esa serie de seminarios que hoy arranca y que se prolongará hasta primavera, lo que queremos es propiciar que la ciudadanía vasca participe, reflexione sobre temas sensibles de la agenda de la Unión. Desde luego, iniciamos hoy el ciclo con un tema clave y además candente, el Fondo de Recuperación Next Generation EU. Y es que transcurridos 15 meses de pandemia, la Unión Europea en su conjunto, Euskadi también, lógicamente, ha de afrontar un reto colosal. Recuperar los indicadores prepandemia, sí, pero además también abordar una profunda transformación de nuestro modelo socioeconómico, de manera que siente las bases del bienestar para las próximas décadas. La adopción del Fondo de Recuperación Next Generation EU supone un punto de inflexión por muchos motivos.
El primero y más evidente por su abultado importe, 750.000 millones de euros a sumar al nuevo marco financiero plurianual, lo que eleva el presupuesto común a prácticamente un 2% del Producto Interior Bruto de la Unión, por la forma en que se ha diseñado a través de una emisión masiva de deuda, porque da cuerpo a la apuesta europea por un paradigma ecológico digital y porque implica el abandono de la austeridad que ha marcado la última década. Next Generation EU es una apuesta de primer orden, tanto en el plano económico como en el plano político, y desde luego es una apuesta que solo podrá dar fruto si los programas y las iniciativas de recuperación y resiliencia se diseñan y se implementan con el concurso de todos los niveles de gobierno, Unión Europea, Estados miembros, entes subestatales. Además, tendremos ocasión de conocer a lo largo de la mañana cómo las instituciones vascas han hecho ya los deberes y cuentan con una propuesta Euskadi Next que engloba los proyectos para hacer frente a esa transformación que también en Euskadi necesitamos. Mintegi ziklo hau, Next Generation EU, Europako berreskuratze planari buruzko jardunaldi batekin hasiko dugu. Aurrekaririk ez duen tresna, erronka izugarri bati aurre egiteko. Kontinentearen susperraldia bultzatzea eta gure eredu sozioekonomikoaren aldaketari ekitea. Next Generation EU datozen hamarkadetako ongizatearen oinarriak finkatzeko aukera bat da. Apustu horrek gobernu maila guztien laguntzarekin soilik lortuko ditu emaitzak. Mintegi honen ondoren beste 3 etorriko dira eta horietan honako gaiak jorratuko ditugu: Europar Batasunaren gobernantza, Europa soziala eta aniztasuna, eta munduko eta Europako geopolítica. En los próximos meses tendremos ocasión de reflexionar y debatir sobre otras cuestiones como la Europa social y la diversidad, la geopolítica mundial y europea y, desde luego, la gobernanza. Y es que hay mucho que mejorar en la Unión, empezando por esa misma gobernanza que acabo de mencionar. Y no me refiero solamente a la de las propias instituciones y sus procesos de decisión, sino también a una gobernanza multinivel. Y es que la Unión sigue teniendo pendiente el encaje de las entidades subestatales y de quienes, como nosotros, tienen competencias legislativas y representan a realidades nacionales. Este podría ser, además, un momento óptimo para un nuevo pacto social entre europeos. Los aires de reforma que proceden del G7, de la OCDE, del Foro Mundial Internacional, en lo que respecta a la adopción de sistemas tributarios más equitativos, podrían ser el preludio de cambios importantes también en el seno de la Unión. Dotar de una verdadera dimensión social al mercado único y profundizar en la diversidad del continente son claves para ganar la adhesión de la ciudadanía y para fomentar la solidaridad entre los pueblos de Europa. De esto también hablaremos en uno de esos seminarios y cerraremos el ciclo reflexionando sobre el rol de la Unión en un mundo en el que surgen, en el que se afirman nuevos liderazgos, la necesidad de un nuevo multilateralismo, la apertura comercial, la gestión de los flujos migratorios, también son temas de la agenda europea que queremos traer al debate en Euskadi. Pero volviendo a hoy tenemos encima de la mesa el plan de recuperación y esa doble transición digital y ecológica. Contamos con ponentes extraordinarios en la mañana que nos van a acercar a esta cuestión, porque la verdad es que el reto es mayúsculo y de él dependerá el legado que dejemos a las próximas generaciones y, desde luego, el futuro de la Unión como un proyecto político, integrador y federador. Interesgarria eta lagungarria gertatuko zaizuelakoan, egun ona izan deizuela eta eskerrik asko.